Estén muy atentos a sus pantallas porque Inés da Costa de Irún y otros muchos espectadores han descubierto un detalle asombroso en la última película de Kevin Costner. Nos referimos a La otra hija y les pedimos que estén atentos porque en esta película aparece nada menos que una gorra de la Real Sociedad. Una gorra con el escudo del equipo de fútbol donostiarra. La lleva puesta el actor negro que vemos aquí junto a Kevin Costner. Y vamos a congelar la imagen para ver ese escudo con claridad. Ahí está la gorra con el escudo de la Real. A pesar de la gorra Txuri-Urdin, esta película no se rodó precisamente en Donostia, sino en Carolina del Sur. Pero hay una explicación para la presencia de esa gorra, y es que el director de La otra hija nació en San Sebastián. Se llama Luis Verdejo, tiene 35 años y al rodar esta película quiso rendir un pequeño homenaje a su ciudad natal, haciendo aparecer en pantalla una gorra de la Real. Congelamos de nuevo la imagen para ver bien esa gorra. También hay un curioso elemento vasco en Noche Loca, una comedia protagonizada por grandes estrellas de Hollywood como Steve Carell, Tina Fey, Mark Wahlberg o Ray Liotta. Y lo curioso de este film es que el personaje de Ray Liotta bebe vino de La Rioja Alavesa. Esta conversación tendría sentido si supiera de qué está hablando. Hablamos de que Ray Liotta en esta secuencia bebe mientras cena una botella de Faustino I, un vino cuyas bodegas están en el pueblo de Ollón, en Álava. Veremos la botella en la esquina derecha de sus pantallas. ¿Tienen hambre? Por si no se han fijado, veremos de nuevo ese vino de Rioja Alavesa a la derecha, ahora mismo. 2 de tus matones les pillaron hace un rato en Clo. Y les han dado un buen susto, Joe. Ya sabes de qué te hablo. Nos habló de esa botella Fulcho Crespo, y Fulcho quiere saber por qué en esta película aparece precisamente un vino de La Rioja Alavesa. ¿Sabrá algo Ray Liotta? Ni la menor idea.